Guillermo Barrera Buteler, abogado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores senadores, público aquí presente. Para mí, como hombre de derecho de provincia, es realmente un honor estar aquí exponiendo algunas consideraciones sobre este tema que debatimos, porque, claro, el Senado ha sido concebido por la Constitución, precisamente como el ámbito donde pueden hacerse presentes en esta capital maravillosa y cosmopolita las identidades culturales de los pueblos del interior. Ustedes, señoras y señores senadores, son los representantes de la Argentina profunda. Y por eso yo quiero, en este momento, además de mi exposición, poner a disposición de ustedes este documento emanado de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, aprobado en una sesión plenaria de la Asamblea, sobre el tema que nos ocupa, academia de la cual soy parte, es decir, que lo estoy trayendo institucionalmente a esto. En cuanto a la universidad, no traigo la representación de la universidad ni de la facultad, porque es por supuesto es un universo plural con opiniones diversas, hablo a título personal. El tema que nos ocupa es de máxima trascendencia. ¿Por qué? Porque está vinculado de manera inescindible con el principio de la dignidad de la persona humana. En el centro de la discusión, aquí en el centro de la discusión, está el problema de determinar a partir de qué momento de la existencia el ser humano goza de dignidad y de los derechos que le son inherentes. En definitiva, si el por nacer es o no una persona humana. Voy a citar a un gran filósofo cordobés, el doctor Ernesto Garzón Valdés. Él explica cómo cada vez que en la historia de la humanidad se ha procurado justificar alguna grave violación de la dignidad humana, el argumento del agresor ha sido negarle humanidad a la víctima. Así, dice, en la antigüedad se justificaba la esclavitud. Así en el siglo XVI, Juan Ginés de Sepúlveda decía que los indios americanos los comparaba con los simios. En el siglo XVIII, David Hume comparaba a los africanos con los loros. Y en el siglo XX, el nazismo ideó la expresión Unmensch, que significa no humano, para referirse a los judíos. Bien, aunque admitiéramos provisionalmente, a modo de hipótesis y como método de trabajo, que la pregunta sobre cuándo es el inicio de la vida humana pueda tener más de alguna respuesta válida, desde los enfoques bioéticos, filosóficos, antropológicos, culturales, sociales, desde el punto de vista del derecho constitucional argentino, hay una sola y única respuesta. Hay una sola y única respuesta. A partir de la concepción hay una persona humana y esa persona humana es portadora de dignidad esencial y de derechos, porque la dignidad humana acarrea derechos. No lo digo yo, lo han dicho las dos academias nacionales de derecho del país, la de Córdoba, aquí está el documento que traigo, y la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Dejo de lado en este análisis, profeso consideraciones desde el derecho internacional. Por dos razones. Primero, no hay ningún tratado internacional que se pronuncie de manera categórica, desde mi punto de vista, sobre el comienzo de la vida humana. Ahora, mucho menos hay ningún tratado internacional que reconozca un pretendido derecho al aborto. No hay ningún tratado internacional que reconozca una cosa o que se pronuncie en una u otro sentido. Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que viene trabajando el tema, en general
ha ubicado el tema del inicio de la vida y el tema del aborto entre los temas que caen dentro de lo que llaman ellos el margen de apreciación nacional. El margen de apreciación. Caso Bozzo contra Italia 2002, Vaux contra Francia 2004, Evans contra Reino Unido 2007. Y de alguna manera se hizo referencia en otra exposición, el dictamen de la Comisión Americana en Baby Boy tampoco se pronuncia en definitiva sobre el tema. No hay desde el derecho internacional una norma que nos defina la cuestión. Entonces es forzoso centrar el tema en el derecho constitucional argentino. Pero como estamos en un Estado federal, como la Argentina es un Estado federal, el orden constitucional argentino está conformado por el bloque de constitucionalidad federal en conjunto y en armonía con las constituciones de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires como sujetos de la relación federal. Entonces, no es un dato menor que la mayoría de las provincias, 14 de las 23 provincias argentinas, contienen normas que claramente reconocen el derecho a la vida desde la concepción. 13 lo hacen con esa fórmula literal. Y Neuquén lo hace a través de una remisión al artículo 2 de la ley 23.849, que es la declaración interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño. No puedo dejar de destacar, y lamento no veo caras de senadores con provincianos míos, pero no puedo dejar de destacar que la Constitución de Córdoba no menciona una vez, 3 veces hace referencia a la vida desde la concepción. Lo hace en las declaraciones generales, lo hace en los derechos enumerados y lo hace también precisamente cuando habla de las políticas de salud, porque identifica como destinatario de las políticas de salud a todo ser humano desde su concepción. Lo que acabo de decir es clave para abordar jurídicamente este tema desde el Senado, porque las constituciones provinciales son la máxima expresión de la voluntad soberana de los pueblos de las provincias y espejo de su patrimonio cultural, diría constitucionalista alemán Peter Haberle. Por eso, el voto de los señores senadores como representantes de las provincias no puede desentenderse de lo que dicen sus constituciones provinciales si quieren que tenga auténtica y genuina representatividad. Es cierto que el gobierno federal ha conservado algún poder, o mejor dicho, se le ha delegado algún poder concurrente. Se le ha delegado algún poder concurrente en materias de políticas de salud. Pero no nos olvidemos que las políticas de salud son en principio materia provincial. La Constitución de Córdoba, el artículo 59 tiene un artículo muy firme en este sentido. La provincia dice conserva y reafirma para sí la potestad en materia de legislación y administración sobre salud. Este proyecto aprobado por diputados no solo choca con los derechos de los niños por nacer, sino que avasalla las autonomías provinciales, señores senadores, porque les impone una política de salud única y uniforme, contraria en muchos casos a sus constituciones locales. Primero, regula de manera uniforme y unitaria qué debe hacerse en estos casos, cómo debe hacerse, en qué plazo incluso, sin consideración mínima a las decisiones de la autoridad local, a las prioridades que pueda tener la autoridad local, incluso en el manejo de recursos. Y por último, fija una única autoridad, esto es inconcebible en un Estado federal, una única autoridad de aplicación a designar por el Poder Ejecutivo Nacional. Avasalla. Es decir, excede las atribuciones, los poderes concurrentes del gobierno federal. Si las normas constitucionales locales no tuvieran anclaje en la Constitución nacional, nos podríamos encontrar frente a un conflicto normativo complejo. Pero resulta que la reforma de 1994
En este tema, como en muchos otros, hizo suyos los aportes que fueron haciendo las provincias en sus reformas constitucionales. Y así tenemos los artículos, los incisos 22 y 23 del artículo 75 a los que ya se ha hecho referencia. De esos artículos que han sido leídos, surge indudablemente, primero, que desde el momento de la concepción hay un niño. Esto está en las condiciones de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 75, inciso 22. Y segundo, sobre todo, el inciso 23, que claramente nos dice que durante el embarazo hay dos personas que el Estado debe proteger especialmente, el niño y la madre. El Estado argentino ha asumido entonces el mandato de reconocerle al niño por nacer su dignidad de persona humana y todos los derechos que ello conlleva. El proyecto aprobado por diputados y que se encuentra a su consideración está plagado de inconstitucionalidades tan gruesas, tan groseras, que no pueden subsanarse con meras correcciones. 14 semanas, 12 semanas, un detalle más, no cambia la inconstitucionalidad de fondo del proyecto aprobado por diputados. Además, como ustedes bien saben, cualquier corrección que ustedes pudieran hacer puede ser fácilmente descartada por la prioridad que tiene la Cámara de Origen. Si a pesar de todo lo que he dicho, hay quien considere que de todos modos sigue siendo necesario legalizar el aborto por otro tipo de razones, yo creo que, bueno, tenemos que seguir un procedimiento jurídicamente correcto, como lo han hecho los irlandeses. Los irlandeses tenían en su constitución, artículo 40, muy semejante a nuestro inciso 23 del artículo 75, muy semejante. ¿Y qué han hecho? Bueno, han puesto en marcha un proceso de reforma constitucional, han reformado su constitución y bueno, ahora, reformada la constitución, se encuentra habilitado el Parlamento para dictar una ley. Estoy convencido, señores senadores, que si esta ley que está en tratamiento se aprueba aún con modificaciones, sin previamente reformar, derogar, si quieren, el inciso 23 del artículo 75 y derogar la declaración interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño. Si se hace sin eso, señores, la ley va a ser inconstitucional y confío en que el Poder Judicial así lo va a declarar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrera Buteler. Senadora Brizuela. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Yo soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, así que feliz de escucharlo. Hemos estudiado Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial, Federalismo con el doctor Antonio María Hernández, con el doctor Ricardo Saab, así que, claro. Bueno, quería preguntarle sobre el valor que tienen para nuestro país las recomendaciones de los organismos internacionales, ¿no? Si son obligatorias o no, y en qué sentido. Perfecto. Bueno, yo creo que ha habido en algún momento alguna postura oscilante en algún momento de la Corte sobre este punto. En ningún momento la Corte dijo que fueran obligatorios, jamás, jamás. En el mejor de los casos la Corte ha llegado a decir que son una pauta de interpretación, que debe hacerse los máximos esfuerzos por dar satisfacción, que son un marco imprescindible a tener en cuenta a la hora de interpretar y aplicar la Constitución. Ahora, a partir del caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la Corte, en el que se pronunció la Corte el año pasado, yo creo que el tema queda absolutamente claro. Es decir, primero, no hay ninguna norma de ningún, a ver, si concretamente estamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, no hay en la Convención Americana ninguna norma que nos obligue
como país a la Argentina, más que a acatar, por supuesto, con valor de cosa juzgada, los fallos de la Corte Interamericana en los que la República Argentina ha sido parte. De ahí en más, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sin duda tiene un valor importantísimo como pauta interpretativa, pero esta noción del margen de apreciación nacional que rescata fuertemente, estoy hablando de la Corte, o sea, las recomendaciones de las comisiones y demás, a ver, no son órganos jurisdiccionales todos esos que estamos mencionando. Esos son, en definitiva, órganos burocráticos de gente especializada, por supuesto, y que hay que tener en cuenta, pero de ninguna manera podemos pensar que nuestra Constitución le da jerarquía constitucional a una recomendación de alguna comisión. No, no. Incluso los fallos de la Corte, Interamericana, también tienen allí están sujetos, y eso lo ha dicho la Corte Suprema Argentina, en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, a pasar por el filtro del artículo 27 de la Constitución Nacional. Es decir, que no contraríen la Constitución Nacional, los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Artículo 27 de la Constitución Nacional. Clarísima, queda clarísimo. Lo último que quiero preguntarle es qué opina sobre la teoría del carácter incremental de la protección del derecho a la vida y si esta sería aplicable a nuestro sistema jurídico. La verdad que no encuentro ningún sustento jurídico. He escuchado a algunos prestigiosos juristas pero, ojo, no constitucionalistas, no constitucionalistas. Pero a ver, ¿qué asidero normativo puede tener esta teoría? A ver, un ser humano, ¿es ser humano o no es ser humano? Estamos de acuerdo. Que en algunas circunstancias, que ningún derecho es absoluto, estamos totalmente de acuerdo. Que en casos de conflictos de derechos hay que, buscar la solución que acomode, pero en principio la Corte ha dicho reiteradas veces, no es posible buscar soluciones que con el objeto de armonizar, de solucionar conflictos de derechos, hagan desaparecer a uno en beneficio total del otro, porque eso es darle carácter absoluto a uno diciendo que el otro no es absoluto. La armonización supone, acá y en este caso, creo que se pueden pensar muchas soluciones. ¿Es un tema grave? Claro que es un tema grave. ¿Hay que buscarle solución? Por supuesto que sí. Pero primero, una solución que, salvo que modifiquemos la Constitución, que respete que hay dos vidas. Hay dos seres humanos cuyos derechos tenemos que armonizar. Entonces, es difícil, y sí, es difícil. Pero por difícil no puedo optar por la solución fácil de decir, entonces me olvido de una vida por completo, de uno de los sujetos que están dentro del conflicto. Senadora Fernández Sagasti. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor, por venir. Yo primero quería, no es para tener una discusión doctrinaria, ¿no? Pero la verdad que no estoy para nada de acuerdo con que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sean respetadas por el Estado Nacional ni sean pausibles de luego sanciones. Yo vengo de una provincia, la provincia de Mendoza, que nosotros hace años, muchos años, seguimos las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Justicia por una denuncia por las cárceles de Mendoza, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que nosotros vamos amoldando nuestro sistema carcelario y penitenciario a, por supuesto, la protección de derechos humanos. ¿Para qué? Para que el Estado Nacional no sea pausible de sanciones internacionales, porque como Estado Nacional nos hemos obligado, con la firma de nuestros tratados y por integrar parte del sistema interamericano de derechos humanos, con ciertas pautas que debemos garantizar a los ciudadanos y ciudadanas. Pero más allá de eso, quería dejar mi postura, porque además nos toca de lleno, digamos, a los mendocinos y las mendocinas, porque hace muchos años que estamos tratando de salir de esa situación.
Yo quería preguntarle a usted como decano de la Universidad Nacional de Córdoba. No, de la Facultad de Derecho. De la Facultad de solamente. Derecho, perdón, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, sí, sí. Ahí estamos. Respecto del plan de estudios en Derecho Penal, ustedes hacen hincapié en los casos de aborto no punibles de 1921 y segundo, Sí, sí. así le hago las dos preguntas Sí, y ya no dejo la palabra. Si usted entiende que habría que derogar esas causas de aborto no punible, y en ese caso, si la respuesta es positiva, es por la positiva, si usted no considera que aumentarían los casos de aborto clandestino. Gracias. Bien, bueno, a ver, lo primero, si se enseña, la verdad que si no se enseñara, estaría cometiendo el profesor. No le puedo decir porque yo no soy profesor de Derecho Penal, sino de Derecho Constitucional. De manera que, pero evidentemente, claro, todavía no he asumido. El miércoles próximo voy a asumir como decano. He sido recientemente electo. He sido recientemente electo por los 3 años a partir del 1 de agosto. Pero, bueno, obviamente que si algún profesor de Derecho Penal no enseñara las causales de aborto no punible, estaría cometiendo una falta grave en la enseñanza. Si usted me pregunta, bueno, este es otro tipo de planteo. La verdad que no veo necesidad de una reforma del Código Penal en ese aspecto, tampoco, en derogar las causas de aborto no punible. No veo que haya ninguna necesidad. Por otro lado, también, convengamos, y esto también se ha dicho acá, se ha dicho mucho, en los hechos yo no conozco ningún caso de una mujer que haya sido condenada por aborto. Eso en la práctica sabemos todos que es así. Yo no estoy defendiendo ni sosteniendo a ultranza la punibilidad y mucho menos de la mujer, menos que de la mujer, que creo que es víctima del aborto, creo que es víctima del aborto. No estoy sosteniendo la despenalización, la necesidad de mantener la penalización. Creo que ese es un tema que puede discutirse. Causa de justificación, en fin, es un tema que puede discutirse. Acá lo que me preocupa es que esta ley está inventando un derecho que no existe en ningún lado, que es el derecho a quitarle la vida a un niño. Y eso es algo que sinceramente me parece inadmisible y me parece que contradice claramente todo el orden constitucional argentino, desde la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Entonces, puede haber soluciones. Yo creo que sí, hay que buscar soluciones que mejoren la situación, pero consagrar el derecho a quitarle la vida a niños no es algo con lo que yo pueda aprobar ni compartir. Senadora Verasay. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a retomar un poco la pregunta de la colega, porque en realidad creo que la pregunta sobre las causales que hoy admite el Código Penal, a mí la pregunta se me viene porque usted defiende, en realidad rechaza la sanción que viene de la Cámara de Diputados por ser inconstitucional en varios aspectos. Entre ellos, definió la concepción, el origen de la vida y varios argumentos más de por qué el proyecto es inconstitucional. Pero, y también lo acaba de decir recién, cuando dice que no conoce casos de mujeres penadas, entonces es un punto más que permitiría revisar el Código Penal, porque si está algo que no funciona hay que revisarlo. Y no puedo no pensar entonces,
si es tan fuerte el argumento de la inconstitucionalidad que usted plantea, o si es que relativiza el concepto de la vida en el artículo 86, porque esas son las contradicciones que se han planteado acá. Perdón, no le entendí la última. Si relativizo... El concepto de la vida, porque para algunas causales usted sí está admitiendo la interrupción del embarazo, la interrupción legal. No, a ver, no la admito yo, la admite la ley y creo que está dentro del margen que tiene el legislador en base a la Constitución. Pero le estoy preguntando a usted que es futuro decano o decano electo de la facultad. Porque defiende la inconstitucionalidad de una sanción con un concepto, entonces yo le pongo los mismos conceptos y le consulto sobre la vigencia del Código Penal y frente a esta situación la realidad. La realidad indica que hay mujeres que abortan, que necesitan un sistema sanitario que las asista. Y en ese momento, ¿cuál es el rol que debemos tener nosotros? ¿Cómo nos debemos mover bajo su concepto legal? Y el segundo es que, por lo que yo tengo apuntado acá, usted fue uno de los jueces que sugirió al gobierno de Córdoba no aplicar la guía de aborto no punible. Sí, exactamente. ¿Cuál es la recomendación que da entonces? Por la misma razón, porque, a ver, primero no hubo ley de aborto, no aplicar la ley de aborto no punible, perdón, a ver, vamos a aclarar cómo son las cosas. Discúlpeme, el protocolo de aborto no punible. Sí, por eso, no hay una ley, empecemos por ahí. Sí, efectivamente, la Corte, en el caso Fall, hizo una interpretación del Código Penal, una interpretación más amplia, había dos doctrinas tradicionalmente, y bueno, si usted le ha ido bien este fallo, se dará cuenta que allí lo que decimos es, bueno, la interpretación que hace la Corte del Código Penal para el caso es inobjetable y nada tiene que decir la justicia provincial en amparo. Ahora, cuando la Corte, además de resolver el caso, empezó a legislar, y a decirle a las provincias, ustedes tienen que hacer esto y tienen que dictar un protocolo y ahí dije, señores, la Corte no tiene competencia. Acá hay una Constitución de provincia que, ya les dije, 3 veces menciona el derecho a la vida desde la concepción, principalmente en materia de políticas de salud. Entonces la Corte Suprema no tiene facultades para dictar normas, tiene facultades para resolver casos, pero no para dictar normas generales, abstractas, mucho menos obligatorias para la provincia y mucho menos dirigiéndole su política de salud, que es uno de los poderes propios de la provincia. Máxime, ya le tomé el tiempito para leerle el artículo 59 de la Constitución de Córdoba, que reivindica de manera enfática el derecho de la provincia a sus propias políticas de salud. Solo una aclaración. Y me genera mucha duda, porque la verdad que para mí la Corte Suprema es el máximo órgano encargado de interpretar las leyes del sistema argentino. Usted corríjame. Y es verdad que la Corte no dicta leyes y no legisla, las interpreta, nos enseña cómo se aplican frente a una duda. Y creo que el fallo Fall justamente es modelo de la interpretación del artículo 86 del Código Penal, en donde por un montón de causales, las mujeres, con los motivos que explícitamente dice el Código Penal, ni siquiera podían acceder al servicio sanitario, justamente porque habían diversos actores, profesionales de la salud, abogados, todos los actores intervinientes hacían diversas interpretaciones de qué se debía hacer en ese momento. Entonces, preservando el derecho humano de la mujer, es que la Corte interpretó y exhortó a los estados provinciales, municipales, al propio Estado Nacional, en cuál es la guía de pasos, protocolo que tiene que seguir en esa situación los funcionarios intervinientes. Entonces, usted me dice que todo eso está mal, que eso no sirve, que es algo menor, que hay que relativizarlo. No, yo no digo que hay que relativizarlo, digo que la competencia de la Corte Suprema de Justicia no llega hasta dictar normas estrictamente administrativas, porque no son ni legislativas. Máximo cuando contradicen una ley de la provincia y la Constitución de la provincia. Ahí era necesario todo un proceso, en todo caso el legislativo, para que la legislatura de Córdoba modificara su norma interna y estableciera
a través de las autoridades provinciales y en base a criterios provinciales. Vivimos en un país federal, señores senadores, y ustedes tienen que defender el federalismo. Las identidades culturales, las diversidades son propias de un Estado federal. Los matices dentro de un marco de protección fundamental de los derechos. Y en esa línea estuvo el fallo ese que le preocupa a usted, el caso Portal de Belén. Senadora Cunat. Gracias, presidente. Gracias, doctor, por acompañarnos y por su exposición. Un poco retomando el tema que planteaba la senadora preopinante, volver a preguntarle entonces, estamos hablando de una legislación de fondo del Código Penal que data de 1921, los casos de aborto no punible, y estamos hablando de un fallo de la Corte, vuelvo a FAL, que aparece como una interpretación y a su vez también con una acordada de la Corte que indica o exhorta a las provincias a generarse sus propios protocolos para afrontar este tipo de casos. Si no interpreté mal su exposición y sus respuestas, usted supone que las provincias no deberían acatar o no tendrían por qué adaptar o dictar estos protocolos a través de la manda que sobrevino después de FAL. Entonces pregunto cuáles serían la modalidad o la normativa frente a las cuales las provincias deberían actuar frente al aborto no punible. Y vuelvo a reiterarlo, estamos hablando de una norma vigente desde 1921. Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar también preguntarle, porque también me ha quedado clara su exposición y su posición frente al tema, cuál sería la solución o la mirada frente a una realidad que dentro de las exposiciones y de las distintas jornadas todos asumimos que el aborto clandestino existe. ¿Cuál sería la solución frente a esta problemática desde su mirada? Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Bueno, a ver, primero quiero aclarar una cosa. Yo no estoy de ninguna manera, reitero, creo que ya lo he dicho, pero por si no ha sido claro, de ninguna manera estoy diciendo que sean inconstitucionales las causales de no punibilidad del Código Penal. Es más, creo que el Congreso tiene facultades para encontrar otras que sean razonables y que en el conflicto de derechos, no hagan desaparecer uno de los extremos del conflicto. No lo hagan desaparecer así sin más. Tenemos un conflicto de derechos, bueno, hay riesgo para la salud de la madre, riesgo para la vida de la madre. Ojo con el riesgo para la salud, con una interpretación amplia como manda este proyecto, que dice que hay que interpretarla como la OMS, porque entonces si estamos hablando de un estado de pleno bienestar, entonces, voy a invocar un problema de salud social porque a lo mejor me van a mirar mal y entonces, porque eso me va a quitar el pleno bienestar. Ojo, guarda, creo que tendríamos que calificar con grave, es decir, poner algunos condicionantes que realmente hagan que el sacrificar una vida, sea por una razón valedera. Eso desde ese punto de vista. O sea, no estoy cuestionando el Código Penal, ni mucho menos. Es más, en ese fallo de Portal de Belén que me acaban de mencionar, de ninguna manera hemos dicho que fuera inconstitucional la no punibilidad de estas conductas, para nada. Lo que dijimos es, señores, este protocolo es inconstitucional, en estas condiciones es inconstitucional. Y muy específico para el caso. La otra pregunta era... Mire, le voy a dar la respuesta más allá de revisar la legislación penal y ver ese aspecto, el aspecto penal, donde
bueno, yo creo que, reitero, para mí la mujer en el aborto es, junto con el niño, la víctima. Es junto con el niño la víctima. Entonces, la penalización de la mujer, sobre todo cuando hay razones, bueno, creo que está dentro de la razonabilidad que el legislador puede manejar en la armonización de los derechos, que esa es la función de los legisladores, armonizar los derechos de la Constitución. Ahora, dejando de lado el tema penal, me voy a apoyar en la recomendación que ha hecho la Academia. Señores, acá lo que tendría que haberse hecho, y desde 1994 no lo hemos hecho, es cumplir con el inciso 23 del artículo 75, dictar un régimen de seguridad social especial que proteja al niño y a la madre durante el embarazo. El apoyo económico, la contención, todo el aparato del Estado en protección de la madre y del niño. Esa es la solución que nos dieron los constituyentes del 94. Esa es la solución que dieron los constituyentes del 94. ¿Queremos buscar otra? Y bueno, por lo pronto tenemos que cambiar la Constitución, creo. Senador Elías. Gracias, doctor. Muy claro, me ha gustado su mirada federal, máxima en una provincia en donde la Constitución defiende a la vida del niño por nacer, ¿no? Claro. Y digo niño porque las normas legales de nuestro país dicen que es niño desde la concepción hasta los 18 años. Yo lo que quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene usted? Porque acá han vertido o han hablado mucho sobre que el derecho a la vida es un derecho incremental. ¿Me podría dar su opinión sobre eso, por favor? Bueno, algo dije y después se desvió la conversación. Yo no sé qué es eso de derechos incrementales, sinceramente. A ver, si una persona, si reconocemos que hay una persona humana aquí, esa persona humana tiene la dignidad propia de todo ser humano. Y esa dignidad arrastra todo el conjunto de derechos humanos, todos. Entonces, ¿cómo incremental? A ver, ¿cuál es la razón por la que una vida más corta vale menos que una vida más larga? En algún momento tendríamos que empezar a hacer al revés. Y entonces ya la vida más avanzada tendría que valer menos que la vida más joven. Sinceramente, primero, me parece que no tiene ninguna lógica esa teoría, no tiene ninguna lógica, y además no encuentro, por más que me esfuerzo, ninguna norma en el derecho argentino ni en los tratados internacionales que permita sostener que una persona, según cuánto tiempo tenga de vida, vale más o vale menos que otra. Creo que eso atenta contra el principio de dignidad esencial de la persona humana y de igualdad de todos los hombres. Y mujeres también, para que no me digan machistas. Muchísimas gracias, doctor Barrera Buteler.